Mira estas cabras. Scoop. And there he goes. Vídeos como estos tienen millones de visitas y algunos se convierten en memes. Tal vez incluso los envíes a algunos de tus amigos. Mira, este eres tú a la hora de pagar el alquiler. Pero las propias cabras no lo pasan tan bien. La naturaleza les jugó malas pasadas porque les dio una extraña característica de quedarse completamente quietas cuando se asustan. Imagínate lo que ocurrirá al lado del acantilado cuando retumbe el trueno. Todas van a caerse. ¿Qué tipo de superpoder es este? Pero las cabras no lo eligieron como las hormigas no eligieron la ceguera. Para no perderse, emiten feromonas especiales y se siguen unas a otras. Pero a veces se produce un fallo inesperado en el algoritmo de las hormigas. Y los insectos comienzan a caminar en círculos. Cada vez más hormigas se unen a las demás. Parece un mosh pit, solo que le falta banda sonora. Pero las hormigas siguen corriendo hasta caer muertas. El círculo gira hasta que los participantes están completamente agotados y solo entonces las hormigas pueden continuar su camino dejando atrás hordas de muertos. Puede durar horas o incluso días hasta que alguien de repente entre en razón y se lleva a los hermanos todavía vivos. William Beebe describió por primera vez este extraño fenómeno en los años 20 del siglo pasado. Encontró un hormiguero de este tipo con un círculo de unos 370 metros. Para comparar, la famosa Torre del Diablo está a unos 100 metros más baja. ¿Te imaginas el tamaño? No solo las hormigas tienen estos problemas. Por ejemplo, los peces también forman esos círculos, pero las ratas enredadas tienen un aspecto mucho peor. Mira esta foto. Parece una especie de arte moderno o el atrezzo de una película de terror. Pero no, son ratas reales que se han enredado por las colas y han muerto de hambre. Una muerte horrible y ridícula. Este fenómeno se descubrió por primera vez en 1564 y recibió el nombre de Rey de las Ratas. Sí, el del cascanueces. Según la hipótesis, las ratas se reúnen en forma de rey cuando sus colas flexibles se pegan con grasa de la piel, excrementos y restos de comida. Esta mezcla actúa como pegamento y puede endurecerse durante el sueño, sobre todo en la estación fría. Cuando las ratas se dan cuenta de que están atrapadas, empiezan a luchar y el nudo se ajusta aún más. Al final, los animales mueren. Hasta ahora, la gente no ha podido encontrar un solo rey de las ratas vivo, y este fenómeno es muy raro. Antes, las ratas que tenían una muerte tan terrible se consideraban una muy mala señal. No es de extrañar, porque donde hay ratas, hay enfermedades. Esto no suele decirse de las arañas. Las arañas son tipos bastante útiles, aunque a la gente no le gustan mucho. Pero esta criatura es realmente desafortunada. Ha sido prisionera durante 20 millones de años. Una vez, la araña se metió en una gota de resina y quedó atrapada en ella para siempre, al igual que este perro. Bueno, por supuesto, no tiene 20 millones de años, ni siquiera 1 millón. Y el pobre animal quedó atrapado no en la resina, sino en un árbol. Pero imagínate lo sorprendidos que estaban los que descubrieron eso. Unos leñadores que trabajaban en el sur de Georgia en los años 80 cortaron un árbol y lo cargaron en un camión. Entonces, uno de los miembros del grupo miró accidentalmente un tronco hueco, y tal vez se pusiera blanco. Los restos de un perro perfectamente momificado le miraban desde el interior. Todavía estaba enseñando los dientes. Los expertos que examinaron los restos concluyeron que lo más probable es que el perro persiguiera una ardilla en los años 60 y se quedara atascado en el tronco de un árbol. El animal subió demasiado alto, no pudo darse la vuelta y murió. Pero en lugar de convertirse en alimento para otros habitantes del bosque, el perro se convirtió en una momia. La madera del castaño en el que se quedó atascado impidió su descomposición. El ambiente seco del interior del tronco lo protegió de la intemperie y absorbió la humedad del cuerpo. Y este es un caso único. Normalmente cualquier cadáver es víctima de los insectos, especialmente en el bosque. Los científicos incluso aprovechan su voracidad para limpiar los esqueletos. Algunos escarabajos pueden incluso comerse el cuerpo de un ciervo. Pobrecito. No solo estuvo atascado en la fisura, sino que también se convirtió en comida. Pero no neguemos el hecho evidente. Los escarabajos hicieron un gran trabajo. Solo mira eso. Los huesos están perfectamente limpios. Sin embargo, un ciervo puede tener una segunda vida. No literalmente, por supuesto, nada de nigromancia. Pero al menos una persona incluiría con gusto al pobre ciervo en su colección. Bueno, parcialmente. Jim Phillips tiene más de 16.000 cuernos de ciervos, alces y antílopes y encontraba todos los elementos de su colección por pura casualidad. Sin embargo, todo eso le llevó más de 60 años. Pero, ¿cuántos cuernos encontraste tú, exactamente? Este hombre es realmente bueno en la búsqueda. Pero permíteme dejar a las personas con sus extrañas aficiones y volver a los animales con sus extraños hábitos. Uno de ellos es el autocanibalismo. Sí, exacto. Algunos animales se devoran literalmente a sí mismos. Seguro que has visto en alguna parte
finalmente, las historias de serpientes que se dejan llevar tanto por su almuerzo que no se dan cuenta de cuándo acaba la víctima y empieza su cola. En la realidad, todo es un poco diferente. Una serpiente puede realmente empezar a comerse a sí misma, pero solo si toma el movimiento de su cola por el movimiento de la presa. Sinceramente, no sé cuál de estas opciones parece más ridícula. Si las serpientes pudieran sentirse incómodas, se sorprenderían por sí mismas. Pero la situación de este colibrí macho no tiene ninguna gracia. Está a punto de morir de hambre. El metabolismo de estos diminutos pájaros es increíblemente rápido. Solo 2 horas sin néctar son suficientes para matar a un colibrí. Algunos de ellos tienen que recoger comida de 2000 flores cada día solo para sobrevivir. Ahora la vida de los pájaros no parece tan libre, ¿verdad? Y el metabolismo no es el único problema. La lluvia más ordinaria se convierte en un bombardeo para un colibrí. Es imposible no solo comer, sino incluso volar en estas condiciones, y se pierde un tiempo precioso. Pero imaginemos que el colibrí macho está bien, y no podemos decir lo mismo de este alce porque se ha convertido en un zombie. No como en una película, por supuesto, no anda en el bosque buscando los cerebros de los otros alces, pero los suyos están muy mal. Gusano del cerebro. It's classic brainworm symptom right there. Los ciervos cola blanca llevan este tipo de parásitos y no sufren mucho por este hecho, pero en cuanto el gusano del cerebro está en el cuerpo del alce, se dirige, sí, directamente al cerebro. El gusano hace un túnel directamente en la cabeza del desafortunado animal, causando un gran daño neurológico. De hecho, el alce se convierte en un zombie andante solo por haber contraído el parásito, y entonces muere. Una muerte terrible para cualquier criatura viva. Por supuesto, todas estas características de los animales, sus puntos débiles y fuertes, no aparecen por casualidad. Merece la pena dar las gracias a la evolución o, por el contrario, gritarle algo asqueroso. Y aunque normalmente los cambios tardan miles, incluso millones de años, a veces la evolución da un salto. No estoy hablando de X-Men. Estoy hablando de elefantes. Los elefantes modernos tenían colmillos desde hace mucho tiempo. Antes de eso, los mamuts tenían colmillos. Así que la naturaleza sabe con certeza que estos enormes animales los necesitan. Los enormes colmillos son una de sus características más reconocibles y una de las principales razones por la que la gente está empujando a los elefantes a la extinción. En el siglo XVI, 26 millones de elefantes vagaban por el continente africano y hoy son menos de 500.000. En los años 60 y 80 del siglo XX, la caza furtiva alcanzó un nivel crítico. Esto se debe a que durante mucho tiempo, la gente simplemente no pensaba que matar animales era algo malo. Por ejemplo, bien conocido, Theodore Roosevelt, 26º presidente de los Estados Unidos, durante un safari disparó a 512 seres vivos diferentes. Entre ellos, también había elefantes. Los animales no morían por diversión, sino para ser exhibidos en los museos y para que los científicos pudieran estudiarlos. Pero, ¿en serio? ¿512? ¿En serio, Teddy? Parece que es demasiado. Ni hablar de los elefantes que aún sufren por los cazadores furtivos. El marfil es un artículo de lujo en el mercado asiático. Cuanto más grandes sean los colmillos, más dinero pueden obtener los cazadores furtivos al venderlos. Más de $1000 por kilo. Los colmillos se utilizan para crear obras de arte, joyas. Antes incluso los utilizaban como material para teclas del piano. Por desgracia, todo esto pone en peligro a los elefantes y los activistas de los derechos de los animales no pueden protegerlos. Y en este punto, la evolución vino en ayuda. En las últimas décadas, en varios parques africanos ha aumentado el número de elefantes que nacen sin colmillos. Es fácil de explicar. Las víctimas de los cazadores furtivos son individuos con grandes colmillos, lo que significa que solo pueden tener crías los que no interesan a los delincuentes. Bastante lógico, ¿no? Sí, la actividad humana simplemente no puede ser ignorada. Incluso si eres un animalito y tienes tus propios problemas de los animales, probablemente hayas oído hablar del muro entre Estados Unidos y México. Su propósito es separar a las personas y a los países entre sí. Pero, ¿qué hay de los animales? La región fronteriza alberga un número increíble de especies diferentes. Hay reptiles, anfibios, mamíferos, y todos ellos no están encantados con la construcción del muro, especialmente los representantes de especies raras y en peligro de extinción. El muro cambiará su área de distribución, reduciendo en gran medida la zona en la que los animales están acostumbrados a vivir. No solo causará molestias, sino que puede poner en peligro su vida. Los animales se verán privados de algunos hábitats, no podrán salir al abrevadero o escapar del fuego. Lo único que pueden hacer para resistir el fuego es huir. Pero, ¿cómo escapar cuando hay un enorme muro en su camino? Incluso un búho enano está en peligro porque vuela a poca altura del suelo. ¡Hasta luego!